bienvenidos a Descifrando Datos. El día de hoy vamos a realizar una comparativa a nivel básico de lo que puede hacer Python y R como lenguajes para la exploración de datos, ¿no? El ejemplo que vamos a utilizar en este caso es un dataset de libre uso. Es un conjunto de datos de 150 registros llamado Iris. Este dataset explica, o muestra tres tipos de flores y las medidas de su sépalo y sus pétalos. Las medidas expresadas en largo y ancho, tanto en sépalos como en pétalos. Es un dataset muy básico, con aplicación biológica, que nos va a servir para entender los comandos básicos en la exploración de datos con estos lenguajes de programación, las diferencias y si hay alguna ventaja de usar uno con otro a este nivel, ¿no? Entonces, en principio, vamos a explicar la exploración de datos realizada con Python a través de Jupyter Notebook, que es un IDE para Python y otros lenguajes de programación, que nos muestra la información de manera ordenada. Eso se puede explicar en otro video. Y bueno, iniciamos con las librerías que tenemos que exportar para poder visualizar este dataset en Python, ¿no? La primera y importante es OS. Esta librería nos permite ubicarnos en el directorio en el que se va a alojar el archivo que vamos a extraer, o si lo necesitamos, cambiar el directorio, ¿no? Entonces primero nos ubicamos en el directorio que por defecto maneja Python, que viene a ser esta dirección, ¿no? En la carpeta C, user y user. Y posteriormente, yo necesito, el comando que se usa es get cwd para ubicarnos en el directorio actual, pero yo necesito que Python se ubique en otra dirección, ¿no? Y para eso utilizo el chdir y le mando la dirección en la que yo voy a ubicar mi archivo de Iris, que lo he descargado de internet en formato CSV. Y con eso ya estoy ubicado correctamente y puedo usar el siguiente comando, que viene a ser una función de pandas. Y aquí a un objeto de Python le doy el nombre de iris.csv y posteriormente con read.csv importo estos datos de la dirección correspondiente, ¿no? Obviamente mi archivo tiene este nombre, iris, y la extensión es csv, ¿no? Entonces, primeramente vamos a ver los comandos básicos. Ahora que ya tenemos los datos en el entorno de Python, el primer comando que se va a usar es simplemente ver la cantidad de registros y la cantidad de columnas de este dataset, que al importarlo toma el formato de un data frame, ¿no? Que es un objeto dentro de Python. Entonces, este data frame, que lo he guardado en data-iris a través de este comando, tiene 150 registros y 6 columnas. Posteriormente vamos a usar un segundo comando que nos va a dar el nombre de las columnas del data frame, ya que este data frame por defecto ya viene con nombres de columnas. Entonces, para visualizar solamente los nombres de columnas, vamos a usar el .column, ¿no? Y un print delante para poder visualizar los nombres de las columnas en este formato. Entonces, como ya lo había mencionado anteriormente, nos devuelve en la primera columna un ID por defecto al importar los datos en el formato CSV. Python genera un ID único para cada registro, pero lo que viene realmente en el data frame empieza a partir de la segunda columna, que viene a ser el
el largo del sépalo en centímetros, ¿no? El sepal length cm, que nos indica simplemente el largo en centímetros de este registro, ¿no? De esta flor. Igual viene el sepal width cm, que viene a ser el ancho del sépalo en centímetros. Y bueno, de la misma forma viene el largo del pétalo y el ancho del pétalo en centímetros. Y al final viene el clasificador de la especie, ¿no? Como les había mencionado inicialmente, son 3 tipos de especies diferentes que trae este dataset. Ahora, para el tercer comando se va a usar dtypes o dtypes, que viene a ser un comando que nos permite ver el tipo de dato correspondiente a cada columna. Otra vez aplicamos un print para la visualización de lo que nos devuelve este objeto. Y al final del nombre del data frame aplicamos un punto data types, o bueno, o dtypes. Y esto nos devuelve, como lo había mencionado, el data type de cada columna. En el primero tenemos el ID, que por defecto es un entero. En segundo tenemos el largo del sépalo, que viene a ser un tipo de dato float. Igual el ancho del sépalo, el largo del sépalo y el ancho del pétalo, perdón. Las 4 variables numéricas son de tipo float, ¿no? Porque son medidas en centímetros de largo y ancho tanto del sépalo como del pétalo. Y por último tenemos el objeto, bueno, la columna de especies, que es un tipo objeto, ¿no? Que viene a ser una subvariable del tipo de dato de cadena de texto, ¿no? Lo clasifica como objeto por defecto. Ahora, como cuarto punto, vamos a observar ya el data frame, pero solo vamos a observar las cabeceras, ¿no? Las cabeceras y los 5 primeros registros los observamos con este comando head. .head y abro y cierro paréntesis para observar los 5 primeros registros. Los 5 primeros registros de este dataset vienen a ser estos, como había explicado anteriormente, tanto de largo y ancho del sépalo y del pétalo están en centímetros, ¿no? 5.1 centímetros, 4.9 centímetros, y el último nos muestra la especie a la cual pertenece cada registro, ¿no? En este caso es una iris setosa. Son 3 tipos de especies, recordemos, y más adelante les voy a mostrar las otras 2 especies, pero bueno, estos es básicamente los 5 tipos que podemos ver. Ahora, al quinto comando viene a ser la contraparte de head, que es tile, que nos muestra los últimos 5 registros del data frame. La sintaxis es similar a head, ¿no? .tile, abro y cierro paréntesis. Y aquí nos muestra la misma información, con la única diferencia que nos muestra otra especie de iris, ¿no? Que viene a ser virgínica. Y por último tenemos la función de describe. Describe nos trae un resumen estadístico únicamente de las variables numéricas, lo que puede ser una cuenta, un promedio, una desviación estándar, un mínimo, un máximo y primer, segundo y tercer cuartil, ¿no? Entonces, como función adicional, Python nos trae info, que nos da un resumen más complejo de las columnas que tenemos, el nombre de las columnas, cuáles no son valores null o vacíos, y el tipo de dato que lo vimos más arriba. Entonces esa es la parte de Python, y vamos a ver la contraparte en R. En R vamos a ver las mismas funciones, pero obviamente en el lenguaje de este entorno, ¿no? Para hacer el desarrollo en R contamos con su IDE, que es RStudio, la cual nos proporciona 4 ventanas, ¿no? Como una explicación rápida, tenemos una ventana para hacer script, una ventana de consola, donde se ejecutan los scripts que realizamos aquí,
Tenemos una ventana que nos muestra el entorno, nuestras variables que hemos definido, un historial, las conexiones si es que las tuviéramos, y tutoriales de las funciones o del mismo RStudio, ¿no? Y tenemos una cuarta ventana que nos muestra los archivos de los cuales estamos trabajando, nos muestra gráficas si las realizáramos, los paquetes que usamos, ¿no? Al igual que en Python, aquí también se importan paquetes para usar determinadas funciones, las ayudas de estas funciones, pero lo que nos interesa aquí es el script para poder desarrollar lo que venimos viendo. Ahora, tenemos primero la cantidad de registros y columnas. En R se utiliza la función dim, pero primeramente vamos a observar que aquí no estoy importando el dataset de Iris, simplemente ya lo estoy llamando con el nombre de Iris. Esto se debe a que R por defecto ya tiene este dataset dentro de su programación. Entonces es un dataset de muestra que nos sirve para este tipo de ocasiones, ¿no? Para hacer análisis básicos. Entonces es por eso que no lo llamo de ningún lado, así como lo hice en Python. Entonces, volviendo, tenemos primero dim, que nos muestra igual la cantidad de registros y el número de columnas que tiene el dataset, ¿no? Ahora, tenemos callName, que nos muestra el nombre de las columnas. Estoy poniendo el resultado en la parte de abajo de cada código, ¿no? Esto es lo que me bota dim si yo lo ejecuto en consola, ¿no? Aquí me sale, y lo único que estoy haciendo es copiarlo de abajo para tener esto ordenado y bueno, de una manera más fácil de comprender. Callnames, como había mencionado, nos da el nombre de las columnas. En este caso ya lo habíamos visto en Python, el nombre del sépalo, el largo del sépalo, el ancho del sépalo, y el largo del pétalo y el ancho del pétalo, y el nombre de las especies, ¿no? Ahora, para ver el tipo de dato correspondiente a cada columna, utilizamos la función str de esta forma y nos devuelve esto en consola, ¿no? Primero nos dice que el objeto es un data frame de 150 observaciones con 5 variables. Y lo que nos interesa aquí es esta parte. Nos indica que estos 4 tipos de datos son numéricos y el último es un tipo factor, ¿no? Ahora, para ver las cabeceras de este dataset, utilizamos head, que la sintaxis es igual en Python, pero el nombre de la función es igual en Python, pero se usa con una sintaxis diferente. El data frame va dentro de los paréntesis de la función. Sin embargo, nos devuelve el mismo valor, ¿no? En este caso para R son los 6 primeros registros del dataset. En este caso viene a ser setosa, como lo habíamos visto anteriormente, y su contraparte también viene a ser tail aquí en R, y nos muestra los últimos 5 registros para este dataset. Y por último tenemos la función summary, que nos muestra un resumen estadístico básico, como lo habíamos visto en Python, con el nombre de la variable, el mínimo, el primer cuartil, la mediana, que viene a ser el segundo cuartil, la media, el tercer cuartil y el máximo, para variables numéricas. Y la diferencia con Python es que summary nos muestra también las variables categóricas, pero solo un conteo de estas, ¿no? Como había mencionado inicialmente, tenemos 3 tipos de especie en este dataset: setosa 50, versicolor 50 y virgínica 50. Entonces, básicamente ambos lenguajes han mostrado la misma información. A nivel básico podríamos concluir que no hay ninguna diferencia en usar uno u otro lenguaje de programación, a no ser de la diferencia de los IDEs, que para R es RStudio, un IDE especializado para este lenguaje, y en Python tenemos a Jupyter, ¿no? Entonces,
existen infinidad de IDEs, como podría ser Visual Studio Code, que lee ambos lenguajes, o Markdown, que nos muestra el mismo lenguaje en formato de informe. Sin embargo, para este ejemplo hemos usado dos tipos de IDEs que nos facilitan la ejecución y la visualización de pequeños trozos de código de ambos lenguajes de programación. Bueno, eso es todo respecto al análisis exploratorio a nivel básico de este dataset. Vamos a continuar con el análisis exploratorio, profundizando y haciendo más compleja la exploración a medida que vayamos avanzando, hasta llegar a un nivel de modelos predictivos en los que vamos a utilizar este mismo dataset para utilizar herramientas de Machine Learning en la que podamos predecir justamente esta variable categórica a partir de las variables numéricas, ¿no?, que nos brinda el dataset. Espero que haya sido de utilidad y que haya servido este tutorial. Nos vemos pronto.